Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que todos se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para un vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en una historia que me tiene completamente fascinado. Una historia de amor, de pasión, de esos gestos que te dejan sin aliento, y por supuesto con un toque de drama turco que tanto nos gusta. Prepárense porque hoy vamos a hablar sobre una declaración de amor que es épica. Sí, lo han oído bien. Y no es cualquier declaración de amor. Estamos hablando de Engin, ese galán que nos ha robado el corazón en tantas producciones turcas sorprendiendo a nuestra adorada Tuba. ¿Y cómo? Con un gesto que, créanme, es inesperado. Así que agarren sus palomitas, sírvanse su té turco o su café favorito, pónganse cómodos porque este vídeo promete ser un viaje emocional de principio a fin. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada momento de esta declaración que nos ha dejado a todos suspirando y preguntándonos, ¿y a mí cuándo me toca un Engin en la vida? Pero antes de empezar, y para que no se pierdan ninguna de las maravillas que les tengo preparadas en el canal, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y unirse a esta gran familia. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Ya verán que no se van a arrepentir. Bueno, ahora sí. Empecemos con esta historia. Asterisco, asterisco, asterisco. La verdad es que cuando supe de esta sorpresa, no me lo podía creer. Y es que la relación entre Engin y Tuba, aunque a veces la vemos en la ficción, siempre ha sido motivo de admiración. Son dos profesionales talentosísimos, con una química en pantalla que traspasa la pantalla. Pero, ¿qué pasó esta vez? ¿Qué hizo Engin que nos dejó a todos boquiabiertos? Todo comenzó como suele suceder en estas historias con un evento. Un evento especial, de esos que marcan un antes y un después. En este caso se trató de, bueno, no vamos a revelar todo de golpe, ¿verdad? Hay que mantener el misterio. Digamos que se trataba de una ocasión importante para Tuba. Un evento que, sin saberlo, sería el escenario perfecto para que Engin demostrara, una vez más, su admiración y cariño. La atmósfera era perfecta. Elegancia, glamour, y una emoción palpable en el ambiente. Tuba, radiante como siempre, llegaba al evento luciendo, ay amigos, no les puedo decir. Tendrán que ver el vídeo completo para descubrirlo. Pero créanme, estaba espectacular. Era una de esas noches donde todo parecía brillar con una luz especial. Y entonces llegó el momento. De repente la música empezó a sonar. Una melodía suave, romántica, que te acariciaba el alma. Y en medio de la multitud, se abrió paso. Engin. Pero no solo Engin. Engin acompañado de un mensaje. Un mensaje que había preparado especialmente para Tuba. Un mensaje que demostraba todo su cariño, su admiración y algo más. La sorpresa fue total. La reacción de Tuba increíble. Sus ojos brillaban, su sonrisa se ensanchaba. Era evidente que no se esperaba algo así. Y para ser sinceros, ninguno de nosotros se lo esperaba. Porque aunque conocemos a Engin y sabemos lo detallista que es, esta vez se superó a sí mismo. El mensaje, amigos, era una verdadera obra de arte. No voy a revelar cada palabra, porque quiero que sientan la misma emoción que yo sentí al verlo. Pero sí les puedo decir que fue un mensaje lleno de sentimientos. Un mensaje donde Engin no solo expresaba su admiración por Tuba como actriz, sino también como persona. Habló de su talento, de su profesionalismo, de su bondad. Y por supuesto de la increíble química que tienen juntos. Pero, ¿qué hizo que este gesto fuera tan inesperado? Pues, para empezar, la forma en que se llevó a cabo. Fue una sorpresa total. Tuba no tenía ni idea. Y además la elección del lugar y el momento fueron perfectos. Todo estaba cuidadosamente planeado para que el impacto fuera máximo. Y luego, por supuesto, está el mensaje en sí. Un mensaje escrito desde el corazón, con palabras que resonaban en el alma. Un mensaje que demostraba el respeto y la admiración que Engin siente por Tuba. Un mensaje que para muchos es la prueba de que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Pero, ¿qué opinas tú?
¿Crees que entre Engin y Tuba hay algo más que una amistad y una química profesional? ¿O simplemente se trata de un gesto de cariño y admiración? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. El vídeo que estoy compartiendo hoy con ustedes contiene imágenes exclusivas del evento, del momento en que Engin hizo su declaración, y también, por supuesto, de la reacción de Tuba. No se lo pueden perder. Van a ver la emoción en sus rostros, la alegría, la sorpresa. Es un momento que te eriza la piel. Además, en el vídeo vamos a analizar en detalle cada aspecto de la declaración. Vamos a hablar de la elección de las palabras. De Engin, de cómo miraba a Tuba, de cómo ella respondía. Vamos a analizar su lenguaje corporal, sus gestos, cada pequeño detalle que nos da pistas sobre la relación que tienen. Y por supuesto vamos a hablar de las posibles implicaciones de este gesto. ¿Significa esto que hay algo más entre ellos? ¿Podría haber una relación romántica en el futuro? ¿O simplemente se trata de un acto de cariño y admiración? Todas estas preguntas las vamos a debatir en el vídeo. Así que ya lo saben si son fans de Engin y Tuba, si les encantan las historias de amor, y si quieren saber más sobre esta declaración épica, no se pueden perder este vídeo. Les prometo que no se van a arrepentir. Durante el análisis, también vamos a echar un vistazo a las reacciones en las redes sociales. ¿Qué dijeron los fans? ¿Qué teorías se están manejando? ¿Qué expectativas hay sobre el futuro de esta pareja? Todo eso lo vamos a ver en el vídeo. También vamos a recordar algunos de los momentos más especiales que han compartido en sus trabajos juntos. Esas escenas que nos hicieron suspirar, que nos emocionaron, que nos demostraron la increíble química que tienen. Vamos a revivir esos momentos para entender mejor la conexión entre ellos. Y por supuesto, no podemos olvidar el contexto en el que se produjo esta declaración. ¿Qué estaba pasando en la vida de Engin y Tuba en ese momento? ¿Estaban solteros? ¿Tenían alguna relación? Toda esta información nos ayudará a entender mejor el significado de este gesto. La verdad es que este vídeo es un homenaje a Engin y Tuba, a su talento, a su profesionalismo y a la magia que crean juntos. Es un vídeo para celebrar el amor, la amistad y los gestos que nos hacen creer en el poder de las relaciones humanas. Así que amigos, prepárense para emocionarse, para suspirar, y para soñar con su propio Engin o Tuba en la vida. Porque este vídeo es pura magia. Y ahora, para ir cerrando este vídeo. Asterisco, asterisco, asterisco. Hemos sido testigos de una declaración de amor épica, protagonizada por dos de nuestros actores turcos favoritos, Engin y Tuba. Hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada palabra de este momento inolvidable. Hemos revivido la emoción y la sorpresa de ver a Engin expresar sus sentimientos de una manera tan especial. Hemos debatido sobre las posibles implicaciones de este gesto y hemos celebrado la magia de la conexión entre dos grandes profesionales. Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo. Espero que se hayan emocionado tanto como yo. Y espero que se hayan inspirado para creer en el amor y en los gestos que nos hacen sentir vivos. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus me gusta, a compartir este vídeo con todos sus conocidos, y a dejar sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció la declaración de Engin? ¿Creen que hay algo más entre ellos? Me encantaría leer sus pensamientos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y ahora, amigos, entremos en más detalles sobre este evento inolvidable. Prepárense porque la historia se pone aún más interesante. Después de esa introducción explosiva, donde ya les dejé con la miel en los labios, quiero que profundicemos un poco más en los antecedentes de esta increíble historia. Para entender la magnitud del gesto de Engin, es crucial que conozcamos el contexto. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que retrocediendo un poco en el tiempo? Como saben, la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün no solo es una de las más admiradas del panorama actoral turco, sino que también ha sido objeto de numerosos rumores y especulaciones a lo largo de los años. La química que irradian en pantalla es innegable.
Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementan. Todo sugiere una conexión especial, algo que trasciende la mera profesionalidad. Han compartido créditos en varias producciones, cada una de ellas un éxito rotundo. Desde Cara para Ask, donde sus personajes nos hicieron vibrar con su intensa historia de amor, hasta otros proyectos que también han cautivado a la audiencia. En cada uno de ellos han demostrado una versatilidad y una capacidad para transmitir emociones que pocos actores poseen. Pero, ¿qué es lo que hace que su conexión sea tan especial? ¿Es solo la química profesional, el talento que comparten, o hay algo más? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y en el mundo del entretenimiento, las especulaciones son el pan de cada día. Los rumores sobre una posible relación romántica entre ellos han sido constantes. Fotografías, rumores de prensa, comentarios en redes sociales. La evidencia, aunque a veces sutil, ha alimentado la imaginación de sus seguidores y ha mantenido viva la llama de la esperanza para aquellos que sueñan con verlos juntos fuera de la pantalla. Y precisamente en medio de todo este revuelo, es cuando llega la declaración de Engin. Un gesto que para muchos es la confirmación de lo que siempre hemos sospechado. Un gesto que sin duda ha reavivado la llama de la esperanza y ha puesto a todos a soñar. Ahora bien, retrocedamos un poco más en el tiempo para centrarnos en el evento en sí. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? Como les dije, se trataba de una ocasión especial para Tuba. Un evento importante, una celebración, un reconocimiento a su trayectoria profesional. Pero más allá de eso, no les puedo dar más detalles. Recuerden que quiero mantener el misterio. Lo que sí puedo decirles es que el ambiente era mágico. El lugar, un salón elegantemente decorado con luces tenues y una atmósfera de ensueño. Los invitados, personalidades del mundo del cine y la televisión, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Todos reunidos para celebrar a Tuba y para rendirle homenaje a su talento. Tuba, radiante como siempre, era el centro de atención. Su belleza, su elegancia, su sonrisa. Todo brillaba con una luz especial. Estaba visiblemente emocionada, feliz de compartir este momento con sus seres queridos. Y en medio de toda esta celebración, ocurrió lo inesperado. La música comenzó a sonar. Una melodía suave, romántica, que inundó el salón. Y de repente entre la multitud, se abrió paso Engin. Pero como les dije, no solo Engin. Engin venía acompañado de algo más. De un mensaje. Un mensaje que había preparado especialmente para Tuba. Un mensaje que contenía todo su cariño, su admiración y algo más. Imaginen la escena. La música, la expectación, la mirada de todos los presentes. Y de repente Engin avanzando hacia Tuba, con una sonrisa en el rostro y un mensaje en las manos. La sorpresa fue total. La reacción de Tuba indescriptible. Sus ojos se iluminaron, su sonrisa se ensanchó, y en su rostro se dibujó una mezcla de sorpresa, emoción y alegría. Era evidente que no se esperaba algo así. Y para ser sinceros, ninguno de nosotros se lo esperaba. Engin, con su característico encanto, se acercó a Tuba y con una voz suave pero firme, comenzó a leer su mensaje. Un mensaje que, según me han contado, era una verdadera obra de arte. Un mensaje lleno de sentimientos, de emociones, de palabras que llegaban directo al corazón. No puedo revelar cada palabra del mensaje, porque quiero que ustedes, al igual que yo, sientan la emoción y la sorpresa al verlo. Pero sí puedo darles algunos detalles. En el mensaje Engin no solo expresaba su admiración por Tuba como actriz, sino también como persona. Habló de su talento, de su profesionalismo, de su dedicación, de su bondad y de su empatía. Destacó su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones y para dejar una huella imborrable en cada uno de sus personajes. Pero más allá de la admiración profesional, Engin también expresó su cariño y su respeto por Tuba. Habló de su amistad, de los momentos que han compartido, de las risas y de las confidencias. Habló de la conexión especial que existe entre ellos, de la química que trasciende la pantalla y de la magia que crean juntos. Y por supuesto, no faltaron las palabras de cariño, las expresiones de afecto y las promesas de seguir caminando juntos en este largo y apasionante camino que es la vida. La elección de las palabras, la forma en que las pronunció, la mirada que dirigía a Tuba. Todo era perfecto.
Todo estaba cuidadosamente planeado para que el impacto fuera máximo. La reacción de Tuba, como les dije, fue increíble. Sus ojos brillaban con lágrimas de emoción, su sonrisa se ensanchaba, y en su rostro se dibujaba una mezcla de sorpresa, alegría y agradecimiento. Cuando Engin terminó de leer el mensaje, la sala estalló en aplausos. Todos los presentes, conmovidos por la escena, aplaudieron la valentía y la sinceridad de Engin, y celebraron el amor y la admiración que sentía por Tuba. Y en medio de todo este revuelo, Engin y Tuba se fundieron en un abrazo. Un abrazo que para muchos fue la confirmación de lo que siempre habíamos sospechado. Un abrazo que para otros fue la prueba de que entre ellos existe algo más que una simple amistad. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que entre Engin y Tuba hay algo más que una amistad y una química profesional? ¿O simplemente se trata de un gesto de cariño y admiración? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Ahora bien, profundicemos un poco más en el análisis de este gesto. ¿Qué es lo que hace que esta declaración de amor sea tan especial? ¿Por qué nos ha impactado tanto? En primer lugar, está la forma en que se llevó a cabo. Fue una sorpresa total. Tuba no tenía ni idea. Y además la elección del lugar y el momento fueron perfectos. Todo estaba cuidadosamente planeado para que el impacto fuera máximo. En segundo lugar, está el mensaje en sí. Un mensaje escrito desde el corazón con palabras que resonaban en el alma. Un mensaje que demostraba el respeto y la admiración que Engin siente por Tuba. Un mensaje que para muchos es la prueba de que hay algo más que una simple amistad entre ellos. En tercer lugar, está la reacción de Tuba. Su sorpresa, su emoción, su alegría. Todo demostraba que no se esperaba algo así. Y por supuesto su reacción fue el mejor reflejo de la sinceridad de Engin. En cuarto lugar, está el contexto en el que se produjo esta declaración. La amistad, la complicidad, la química. Todo esto ha contribuido a crear una atmósfera de expectación y misterio. Y por último está el hecho de que Engin y Tuba son dos de nuestros actores turcos favoritos. Dos estrellas que han conquistado nuestros corazones con su talento y su carisma. Todo esto sumado ha hecho que esta declaración de amor sea un momento inolvidable, un momento que quedará grabado en la memoria de todos los que lo presenciamos. Ahora bien, amigos, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de la importancia del lenguaje corporal. ¿Cómo podemos interpretar el comportamiento de Engin y Tuba en este evento? El lenguaje corporal es un elemento clave para entender las emociones y las intenciones de las personas. En el caso de Engin y Tuba, el lenguaje corporal nos puede dar muchas pistas sobre su relación. Observen con atención la forma en que se miran, los gestos que se hacen, la distancia que mantienen entre ellos. ¿Hay contacto físico? ¿Se tocan, se abrazan, se toman de la mano? ¿Cómo es su postura corporal? ¿Se inclinan el uno hacia el otro? Todos estos detalles nos pueden dar una idea de la conexión que existe entre ellos. En el caso de Engin y Tuba, he notado una gran conexión a través de la mirada. Miradas profundas, llenas de emoción, que parecen decir más que 1000 palabras. Además he notado gestos de cariño como abrazos, risas y miradas cómplices. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que hay algo más entre ellos? ¿O simplemente se trata de un gesto de cariño y admiración? La verdad es que solo ellos saben la respuesta. Pero lo que sí podemos afirmar es que entre Engin y Tuba existe una conexión especial. Una conexión que trasciende la pantalla y que se manifiesta en cada uno de sus gestos y miradas. Ahora, amigos, hablemos de las posibles implicaciones de este gesto. ¿Qué podría significar esta declaración de amor? Existen varias posibilidades. La primera y más obvia es que Engin sienta algo más por Tuba. Quizás un amor platónico, una admiración profunda, o incluso un amor romántico. La segunda posibilidad es que se trate de un gesto de cariño y admiración. Un gesto que expresa su amistad, su respeto y su admiración por Tuba. La tercera posibilidad es que simplemente se trate de un gesto para llamar la atención, para alimentar los rumores y para mantener viva la llama de la expectativa. ¿Cuál es la verdadera razón? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero lo que sí podemos afirmar es que este gesto ha reavivado la llama de la esperanza y ha puesto a todos a soñar. Ahora, amigos, quiero hablar de las reacciones en las redes sociales.
¿Qué han dicho los fans? ¿Qué teorías se están manejando? Las redes sociales se han inundado de comentarios, de teorías y de especulaciones. Los fans de Enjin están emocionados, felices y esperanzados. Han expresado su apoyo, su cariño y su admiración por la pareja. Algunos fans creen que entre ellos hay algo más que una amistad. Otros simplemente celebran el gesto de Enjin y reconocen la increíble química que tienen en pantalla. En las redes sociales, también se han compartido fotos y vídeos del evento. Los fans han analizado cada detalle, cada gesto, cada mirada. Han debatido sobre las posibles implicaciones de este gesto y han expresado sus expectativas sobre el futuro de la pareja. En definitiva, las redes sociales han sido el escenario perfecto para celebrar este momento inolvidable y para expresar la admiración y el cariño que sentimos por Enjin. Ahora, amigos, quiero hablar de algunos de los momentos más especiales que han compartido en sus trabajos juntos. Esas escenas que nos hicieron suspirar, que nos emocionaron, que nos demostraron la increíble química que tienen. Como les dije, Enjin han compartido créditos en varias producciones, cada una de ellas un éxito rotundo. En cada una de ellas, han demostrado una versatilidad y una capacidad para transmitir emociones que pocos actores poseen. En Cara para Ask, por ejemplo, nos regalaron escenas memorables, llenas de pasión, de drama y de emoción. Escenas que nos hicieron vibrar, que nos hicieron llorar y que nos demostraron la increíble química que tienen juntos. En otras producciones, también nos han regalado momentos inolvidables. Momentos que nos han demostrado el talento y la profesionalidad de ambos actores. En definitiva, Enjin han dejado una huella imborrable en el mundo de la televisión turca. Han demostrado que son dos grandes profesionales y que su química es innegable. Ahora, amigos, quiero hablar del contexto en el que se produjo esta declaración. ¿Qué estaba pasando en la vida de Enjin en ese momento? ¿Estaban solteros? ¿Tenían alguna relación? La verdad es que no tengo toda la información sobre la vida personal de Enjin en ese momento. Pero lo que sí puedo decirles es que ambos son personas muy reservadas. Prefieren mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Sin embargo, hemos visto rumores de diferentes tipos de relaciones. Y eso podría, de alguna manera, haber alimentado la declaración de Enjin. En cualquier caso, lo importante es que ambos son personas felices y realizadas, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Ahora, amigos, quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre este tema. ¿Qué creo que significa esta declaración de amor? Creo que este gesto es una muestra de cariño y admiración. Un gesto que demuestra el respeto y la amistad que existe entre Enjin y Tuba. Un gesto que para mí es la confirmación de lo que siempre hemos sospechado, que entre ellos existe una conexión especial. No creo que se trate de un amor romántico. Creo que se trata de una amistad profunda, de una complicidad, de una conexión que trasciende la pantalla. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre ellos? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Ahora, amigos, quiero cerrar este vídeo con algunas reflexiones finales. Hemos sido testigos de una declaración de amor épica, protagonizada por dos de nuestros actores turcos favoritos, Enjin y Tuba. Hemos analizado cada detalle, cada gesto, cada palabra de este momento inolvidable. Hemos revivido la emoción y la sorpresa de ver a Enjin expresar sus sentimientos de una manera tan especial. Hemos debatido sobre las posibles implicaciones de este gesto y hemos celebrado la magia de la conexión entre dos grandes profesionales. Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo. Espero que se hayan emocionado tanto como yo. Y espero que se hayan inspirado para creer en el amor y en los gestos que nos hacen sentir vivos. Recuerden, amigos, que el amor es un sentimiento maravilloso. Un sentimiento que nos hace vibrar, que nos hace soñar y que nos hace creer en la magia. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus me gusta, a compartir este vídeo con todos sus conocidos, y a dejar sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció la declaración de Enjin? ¿Creen que hay algo más entre ellos? Me encantaría leer sus pensamientos. Muchas gracias por ver.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.